Imagina que regresas al pueblo donde habías nacido, ya que tu padre viaja mucho por negocios y tu madre había fallecido. En tu nueva escuela ves como todos ignoran a una compañerita, incluso los maestros. Te comenzaste a acercar a ella y aunque todos tus compañeros te dijeron que no lo hicieras y la evitaras, te valió madres, provocando que una maldición llegue a tu salón. Comienzan a morir desde tus compañeros hasta sus familiares, hasta que descubres que hubo un sobreviviente y resulta que él descubrió la forma de detener la maldición. Tendrás que descubrir ese rito satánico para poder salvarte a ti y a tus compañeros. ¿Te lo imaginaste? Pues agarra a tus papás, tus lleves a tu prima, que así comienza el mes del Halloween. El anime comienza con nuestro protagonista llamado Koichi regresar al pueblo donde había nacido y donde su mamá había muerto. Pero resulta que en cuanto entró, gracias a una enfermedad que tiene, que no sé cuál es, que creo que me lo perdí, pero vamos a decir que lo atropelló un camión, estuvo hospitalizado. Mientras se recuperaba, el jefe de la clase, su secretaria y la coordinadora Izumi fueron para ver cómo estaba, preguntándole si acaso era la primera vez que iba a la ciudad. Le dice que no, ya que él nació ahí, pero unos meses después se fue con su familia hasta que su madre murió. La muchacha se le hace extraño porque ella según ya lo había visto, pero no importa. Les cuenta que su padre tenía un trabajo muy ocupado viajando, así que lo dejó con su tía y sus abuelos. En la noche sale para distraerse hasta que se va a su cuarto usando un elevador, que no se dio cuenta el güey que una niña estaba atrás y resulta que iba en la misma escuela que él. Pregunta si acaso va al segundo piso donde estaba la morgue, le dice que va a entregar algo muy importante ya que la estaban esperando su otra mitad. La niña camina hasta que le pregunta su nombre, que era Misaki Mei. Y así comienza. Ya recuperado y en su casa, su tía le dice que siga las reglas de su clase al pie de la letra y sin excepciones. Sus abuelos también estaban ahí, pero el abuelo solo se la pasaba en un altar y la abuela no la vemos. Ahora introducen a Koichi a su nuevo salón, recalcando que sigan todas las reglas de la clase. Entre todos estaba Mei, pero se dio cuenta de que faltó a la clase de deportes. Se sienta junto a un compañero que tenía problemas del corazón, hasta que se va a descansar porque se sentía mal. En eso, otra compañera se le acerca ya que estaba mal de su patita. Le pregunta por qué no estaban las demás clases. Resulta que era una regla que no permitía a nadie más hacer deportes con ellos. Koichi le pregunta acerca de Mei. Al escuchar su nombre le da una embolia y no contesta hasta que la ve en la azotea, así que va. Comienzan a charlar acerca del hospital, pero ella se enojó diciéndole que le pasó algo muy horripilante. Pero además le dice que su salón estaba muy cerca de la muerte y si acaso no le habían dicho nada. Así que sería mejor que le deje de hablar para seguir las reglas. Al día siguiente, el pana se le acerca para charlar, pero ella le dice que se cuide porque tal vez ya comenzó. Nuestro pana se queda pensando pero se va. Al salir de sus clases, los panas se ponen a charlar acerca de cosas oscuras hasta que su amigo llamado Naoyo le dice que él sabe mucho ya que estaba en la clase maldita. Pana le dice que se calle el hocico, pero él quería contarle. A nuestro pana le vale madres y los ignora para ir con el Mei que estaba en una biblioteca dibujando sola. El bibliotecario se presenta pero lo corre ya que empezaron las clases, pero solo él se va. En la noche regresa al hospital para un chequeo rápido. Al salir se pone a platicar con una enfermera bien Agustín acerca de una compañera que visitó la morgue. No sabe si es ella, pero había una niña que había fallecido, pero no sabía su nombre, así que lo iba a investigar. ¿Qué güey cuando comienza lo de miedo? Uy, qué miedo, uy, se me pone la piel sin no veo nada. Cállate, Master, porque cuando te ando diciendo qué pedo con el miedo y todo eso y te ando diciendo qué pasó, me sales con la mamá de que empiezas a llorar y que no te gustan los spoilers. Así como me hiciste un berriche con Doctor Stone. Nah, es que ese anime sí está bien triste, güey, no seas mamón. El final, una joya. Finalizar las clases y Sumi se le acerca al pana para decirle que su labor en las clases es tener protocolos para mantenerlos a salvo. Así que le va a contar la verdad, pero sus compañeros la detienen. A él de nuevo le vale madre sus tonterías, así que sigue a mí por la ciudad hasta que llega a una tienda de muñecas. Antes de entrar la enfermera le marca revelándole dos posibles apellidos, Misaki o Masaki, y que era hija única. Entra y ve a las muñecas todas reales y raras hasta que baja a donde las armaban. En eso sale Mei de las sombras preguntándole por qué la seguía. Solo le dice que estaba ahí perdido y entró porque le intrigó. Le pregunta si acaso quería ver lo que tenía debajo del ojo, perros, y yo pensé que tendría así como un hoyo, un balazo o algo así raro. Resulta que le había salido un tumor cancerígeno, así que se lo tuvieron que extirpar. Su madre le hizo un ojo de vidrio con el cual podía ver cosas sobrenaturales sobre las personas.
Pregunta por qué se parecía tanto a una muñeca, pero no sabe el por qué, así que le pregunta su apellido. Resulta que era Misaki. Preguntándole ahora si tenía hermanas, le dice que no. Le dice a nuestro pana que se hubiera alejado, pero ya era muy tarde, así que le va a contar una vieja historia de la clase 3 de 9º grado de hace 26 años. Y se me olvidó comentarles que ellos están en la clase 3 de 9º grado. Había un estudiante muy popular y carismático, bueno en todo y apreciado por toda la escuela. Hasta que el primer día de clases murió en un accidente. Todos estaban muy tristes hasta que un alumno dijo que no había muerto, señalando a su asiento diciendo que aún seguía ahí. Todo siguió en el juego, desde alumnos y maestros hasta el director, que el día de la graduación al tomar la foto grupal le dejaron su espacio. Al revelar la foto resulta que estaba el alumno, pero como uno muerto, con el apellido de Misaki. Pero no era todo, tenía una continuación, una segunda parte. En eso Koichi recibió una llamada y en vez de seguirla escuchando porque estaba bien interesante, decide contestar. Era su abuela toda estúpida que le pregunta dónde estaba. Iba a continuar, pero la dueña se aburrió, así que lo corre. Al terminar las clases se va con sus compañeros charlando de tonterías hasta que le pregunta cómo era Misaki, o Mei mejor dicho. Se asusta diciéndole que no se puede, dejándole más dudas al pana. En eso llegan a Oyo, así que le pregunta sobre la historia que le contó Mei y se ve a continuación. Ambos le dice que eso ocurrió el primer año hasta que llega una maestra diciéndoles que lo dejen y lo cuiden. La noche le pregunta a su tía acerca de la historia y la continuación, pero lo ignora y se va, diciendo que después sabría, ya que su madre estaba en esa misma clase. Al igual que ella, chon chon chun. La noche habla con la enfermera, diciéndole que el nombre era Misaki Fujioka. Al día siguiente sale de su clase como si nada para hablar con Mei y preguntarle sobre Misaki. Resulta que era su prima y eran muy unidas. Pregunta por qué todo el mundo la ignoraba, diciéndole que no existía, nadie podía verla más que él. En eso pasa un profesor, va a su salón, saca a una compañera que al ver a los panas corre por el otro lado. Pero la prieta se tropieza lanzando su paraguas, cayendo encima de él, muriendo al instante. Después nos enteramos que su hermana también había fallecido ese mismo día. Al siguiente día va al hospital para otro chequeo, encontrándose a la enfermera que lo invita a salir. Mientras platican, resulta que tenía un hermano en la misma clase, así que le pregunta si alguna vez había mencionado a Mei, pero le dice que no eran muy unidos, pero de todos modos le iba a preguntar. Pregunta si acaso es que le gustaba, pero le dice que no, era solo porque toda la escuela hacía como si no existiera. Regresa a su casa, encontrando a su tía con un gran dolor de cabeza, preguntándole si cuando ella estaba en esa clase pasaron cosas extrañas, pero no recordaba nada, así que se va. Al día siguiente se siente excluido hasta que le marca la enfermera. Le dice que le preguntó a su hermano, pero le dice que no conocía a nadie con ese nombre. En eso entra al elevador, pero algo sale muy mal y huevos perros cae matándola. ¡Hola, verga! Todos los que hablan con ese güey se andan petateando, qué rico. Déjale, digo a mi ex que le hable para ver si se petatea y me vengo de que me engañó con todo su pinche salón. Vanna va a la biblioteca a ver el álbum de su madre de la clase 3. En eso llega Izumi para decirle que lo esperaban unos policías. Lo comienzan a investigar, no sé por qué si fue un accidente, hasta que regresa a su salón, pero no había nadie, ya que los mandaron a sus casitas temprano. Antes de que se vaya el maestro le dice que siga las reglas al pie de la letra. Al salir va con sus amigos, que uno de ellos le dice que de ahora en adelante le van a pasar cosas malas, pero por el bien de todos debería soportarlo. Le pregunta si acaso era una regla de la escuela. Su otro pana, el del corazón, decide contestarle todas las preguntas de Koichi. Directamente le pregunta si Mei existía, pero el güey comienza a tener un dolor muy fuerte en el pecho hasta que cae al suelo y muere de un ataque. El día siguiente entra a su clase como siempre. Al salir les intenta hablar a todos, pero lo ignoran al punto de hacer como que no existe. El güey se levanta y se sale del salón, confirmando que de ahora en adelante harían como que no existía. Terminar va con su amiga Mei dándole una lista con el nombre de ella tachado y lo de los muertos también. Le pregunta si acaso le iban a hacer lo mismo que a ella, resolviendo su alivio de que ella sí existía. Le cuenta que esa era su casa y su madre la que hacía las muñecas, así que decide contestarle todo lo que quiera preguntarle. La primera era de que sí existía, pero ella le dice que no desde el 1 de mayo. Ahora le pregunta por qué hacían eso. Dice que tenía que ver con la historia que le había contado. Después de mayo, todos en esa clase en un punto comenzarían a morir, o ellos o sus familiares, gracias a que aumentó el número de estudiantes, preguntándole quién había sido. Nadie sabía, era imposible. Todo comenzó un año después de la foto del güey del fantasma.
fantasma. Comienza la escuela y en el salón todos sabían que faltaba un escritorio pese a que sabían que faltaba. Le dice que con los registros se comprobaría quién fue, pero le dice que no, algo o alguien siempre modificaba tanto los registros como los recuerdos de todos. En un año cada mes moría o un alumno o un familiar y siempre en ese año pasaba. Y el que se agregaba es el muerto o un fantasma, ya que pasa como un humano normal con carne, huesos y los recuerdos que tenía. Intentaron de todo, desde cambiar de aula, el nombre de la clase y todo, pero nada funcionaba. Hasta que hace 10 años descubrieron que si ignoraban a alguien, cualquier persona, nadie moriría, ya que compensaban el número. Y como el pana no sabía ni quiso dejarle de hablar, decidieron aumentar el número para ver si funcionaba. En eso llega su madre, así que lo acompaña a su casa, ya que nadie fuera de la clase tiene que saberlo. Al día siguiente los panas comienzan a vivir bien Agustín entre ellos hablando y pasando el rato. En la biblioteca, el bibliotecario sabía de la maldición ya que él antes era el maestro. Resulta que conocía a su madre, preguntándole a Koichi si no estaba en riesgo. Le dice que no, solo si los alumnos y sus familiares, pero si salían de la ciudad tener la chance de no morir. Pregunta si vio la foto, le dice que sí y además estaba el perro, dándole el registro de todos los alumnos de las clases, subrayando a los muertos y dejando el fallecido. Al terminar el año todos olvidaban al muerto, regresando todo a la normalidad. Bueno, sin revivir a los otros güeyes que se murieron, pero bueno. Desafortunadamente existía el 50% de probabilidades de que aunque ignoraran al güey, muriera gente. En la noche habla con su tía, pero no recordaba nada de cuando estudiaba, hasta que mencionan unas vacaciones de verano, pero se durmió. Al día siguiente empieza la clase, pero el maestro saca un cuchillo y se apuñala la garganta, que no les voy a mostrar porque me cierran el canal. Después de eso, Naoyo ya comienza a hablar con los panas, hasta que Izumi también llega y se pone a charlar con ellos, ya que la maldición no fue detenida. Los panas van a la biblioteca, ya que resulta que en un año la maldición se detuvo abruptamente. En la fecha y era de la clase de su tía, siendo unos días después de que fueron a un campamento de verano. En él fallecieron 2 alumnos y de repente se paró el pedo. En realidad dice que fueron a una casa, después a un templo y después de eso paró. Lo que hizo que el siguiente año fueran los nuevos alumnos e hicieran lo mismo, pero de todos modos muchos murieron. Después de eso los van a llevar al mismo lugar a los panas porque eran sus vacaciones de verano. Los amiguitos se reúnen mientras esperan a los otros. Le pregunta si dudaba de él. Le dice que él es el muerto, ya que él no había nacido cuando su madre murió gracias a la maldición y después renació. Pero era broma, perro, que todo la verdad sí pensé que era el güey. Los panas llegan y hablan de que uno de ellos le contó a su hermana todo y después de eso platicando con un cliente resulta que él estuvo en ese año con la hermana de nuestro protagonista. Pero comenzó a decir que la maldición de ese año no fue su culpa y lo salvó, además de dejar algo con mucha información. Van con Mei y le preguntan si sabía dónde estaba ya que era amigo de su madre. Los panas acompañados de su tía van a donde él vivía llegando a una ciudad con playita. Fueron hasta su trabajo pero no estaba así que le dejan un mensaje para después encontrarse en la playa con Mei. Pasan el rato bien Agustín divirtiéndose ya que ahí no les pasaría nada. Al llegar le preguntan qué pasó pero ninguno recuerda nada después de lo del templo. Así que le preguntan si recordó algo de información pero le dice que fue algo en la escuela. En eso una brisa lanza una pelota así que uno de ellos va a recuperarla pero de repente se queda quieto hasta que recobra la conciencia y sigue avanzando pero en eso se para y huevos perros un bote pasa y se lo chinga. En eso el güey recuerda que dejó algo muy importante en su antiguo salón. Oye, ¿no sabes si esa maldición hace que mi ex borre los recuerdos de que la engañé con su prima para regresar? No, porfas. No seas mamón, tú a ver que le estabas tirando los perros a todo lo que se movía. ¿Quieres andar regresando con ella después de que la engañaste? Cálmate, güey. Después del funeral, el bibliotecario les pregunta cómo actuaba su pana. Le dicen que comenzaba a vomitar mucho y se mareaba y no hablaba bien. Güey les dice que resulta que antes de salir de su casa se había caído dándose un pinche golpetazo, una contusión, pero el güey no fue al hospital, así que se fue y eso fue lo que provocó su muerte. Los panas se reúnen para ir al antiguo salón para investigar. Después de mucha búsqueda encuentran una cinta, así que van a la sala audiovisual. Tras hacerles el cuento corto, el güey les cuenta que si los nuevos alumnos estaban escuchando eso, les dice que encontró cómo detener la maldición. Confiesa que fueron directamente al templo rezándole. Ya estaban bien tranquilos, pero comenzó a llover, así que corrieron, pero uno mientras caminaba muere por un rayo. Todos corren despavoridos hasta que una de ellas cae por el barranco y muere. Después de eso llega un guardia, así que los panas se esconden, pero un prieto rompe la cinta, pero no pasa nada ya que al día siguiente lo arreglarían, llegando al hotel.
Ya arreglada la cinta, continúa que se peleó con un compañero que se cayó y murió. Se fue para el hotel, llegando la policía interrogando a todos, pero nadie mencionó al güey, así que fue para esconder el cadáver, pero no había nadie. Les preguntó a sus panas por su compañero, pero nadie lo conocía y además de que eran 19. Resulta que el perro mató al muerto y después de eso nadie lo recordó y nadie murió. Se quedaron igual, ya que no sabían cómo identificarlo, era suerte. En la cena a un alumno le da un ataque de asma, pero su inhalador ya no tenía polvos mágicos, así que el bibliotecario lo va a llevar mientras que su tía los cuida. ¿Y por qué tuvo que ir? Pues resulta que nadie, ni siquiera el propio hotel tenían señal. Después de eso le enseña la foto a su amiga del primer año y resulta que ella sí podía ver al fantasma. En eso le enseña más fotos de toda su familia, incluida de su tía. Al ver que se abrió con ella, decide contarle su pasado. Resulta que su madre tenía una hermana gemela, ambas se habían casado, pero solo una de ellas tuvo gemelos. Luego la otra se embarazó, pero su hija se murió, así que le dan a una hermana, o sea, May. Pasaron los años y supo la verdad gracias a que su abuela se le salió, pero no se enojó, solo comenzó a salir más con su hermana. Hasta que después de pasar al grado 9 murió, y ella fue la primera muerte de la maldición, lo que significaba que había comenzado un mes antes de que llegara el pana. Le pregunta cómo sabía que él no era el muerto antes de saber todo eso. Le dice que gracias a su ojo de vidrio podía ver el aura de los muertos, después de lo que le sucedió con el tumor. Ya detectar el aura de una persona enferma o de un muerto. Y resulta que ella sabía quién era el agregado de la clase, así que le pregunta si estaba en el campamento, pero antes de que conteste llega su pana preguntándole si recordaban al jefe de la clase. Los dos dicen que sí, así que confiesa que lo mató ya que creía que él era, porque actuaba extraño y no recordaba nada, así que lo lanzó por el balcón. Koichi le dice que tal vez no murió, así que irían por él. No me preguntes por qué May, en vez de decirles yo ya sé quién es, puto, no vamos a hacerle a la mamada. En el lobby ven a su pana apuñalado y al cocinero muerto entre llamas. En eso escuchan otra cosa, así que van encontrando mucha sangre, una escena sangrienta. Salen encontrándose con su pana, diciéndoles que alguien robó la cinta, así que van a todos los cuartos para decirles que salgan, ya que había fuego. Panas se encuentran con una compañera que estaba llena de sangre y buscaba a May para matarla, ya que pensaba que ella era la culpable de todo, pero el pana la detuvo, así que huyó. Pero se preguntó cómo es que sabía lo de devolver el muerto a la muerte, a lo que Izumi le dijo que escuchó la cinta junto con su amiga. En eso suena la cinta por la radio y la compañera dice que May era la culpable, así que deciden ir todos por ella. ¿Por qué? Pues porque iba con una niña llamada Misaki, igual que ella, pero tenía los dos ojos hasta que de repente apareció sin uno. Dice que fue una reencarnación mal hecha, así que todos salen para darle en su madre. Los panas huyen, lo que no vieron es que un chingo de compañeros comienzan a morir así como en Destino Final, hasta que una explosión hace que quemen más cuerpos y donde iban a huir caen unas vigas. En eso llega la compañera apuñalando al pana, luego lo patea y la ataca, pero logra huir, hasta que la aprieta se atora con unos cables que la elevan y la ahorcan muriendo. En eso llega Izumi que piensa que es May, así que la va a matar pero logra huir. Mientras ellos huían, muchos compañeros mueren a lo animal, pero así otra vez como Destino Final. Muy pocos salieron, pero May no estaba, así que regresa encontrando a Izumi que la quería matar. La defiende, pero la aleja y la ataca, pero una explosión las aleja. La sigue atacando hasta que por fin la tiene, pero el pana la ataca y la detiene, pero lo patea y lo navajea. En eso un rayo cae rompiendo vidrios que salen disparados como Destino Final, bien alucinante, y matando a la muchacha. Antes de que muera, la baja diciéndole que una vez hace 1 año y medio lo había visto, pero él no recordaba nada. May no estaba, así que le marca diciéndole que no vaya, ya que ella iba a matar al muerto. La busca por fuera hasta encontrarla y resulta que el muerto estaba debajo de unos árboles, resultando que era su tía, perro. Lo que pasó es que en realidad no era un alumno del extra, sino una maestra, ya que nadie tenía una sub al cargo más que ellos. ¿Y dónde eran más escritorios? Pues en el salón de maestros, perro. El pana dudaba si hacerlo, ya que era su tía, hasta que me recordó que un día vio cómo la mataban. Y resulta que fue hace 1 año y medio. Logró recordar que en ese tiempo atrás fue a su funeral y resulta que era el de su tía. Su abuelo siempre estaba en su altar y ese fue la vez que vio a Izumi, perros, pero no lo había recordado. Decide confiar y huevos, perros, la mata con un pico. Después de eso resulta que sí era, y todo el mundo había olvidado todo después de eso, menos ellos. Listo, después de eso ya se terminó la maldición, con un chingo de muertos, pero por lo menos los novios ya estaban felices.
Y así termina el anime Perro Cerdo Super Stories. Y bueno, Taco, hasta aquí llegó el resumen del protagonista que regresó a su ciudad natal para descubrir que había una maldición en su salón, solo en su salón, nada más y en su salón, resultando que todos tenían que ignorar a una compañerita, pero a él no le habían dicho. No me preguntes por qué no le dijeron, bueno, no tienes que ignorar esta porque si no va a haber una maldición. Pero bueno, a ella no le ignoró, se hicieron amiguitos, resultando que muchos de sus compañeros murieron, así que tienen que investigar cómo descubrir para que la maldición se pare, y resulta que era matando al muerto, así que lo hacen y fin. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Nos vemos en el siguiente resumen, banda, que recuerden que estamos en el mes de Halloween y va a ser de terror terrorífico, terroroso. Si quieren la segunda temporada, pues no, ahí no existe. Así que ni modo, sin chingar.